En apenas 3 horas, donde un hombre moderno apenas levantaría una tienda de campaña, toda una legión romana erigía una fortaleza. Miles de soldados, tras una jornada de marcha agotadora, podían construir una ciudad defensiva con fosos, terraplenes y murallas antes de que cayera la noche. Pero ¿cómo era posible semejante proeza de ingeniería y disciplina, repetida día tras día en territorio hostil? La respuesta no reside en un único secreto, sino en una filosofía completa, una máquina humana donde cada engranaje, desde el general hasta el último legionario, conocía su función a la perfección, y donde la pala era tan crucial como la espada. Todo comenzaba mucho antes de que se clavara la primera estaca, con una necesidad tan antigua como la guerra misma: la seguridad. Los romanos, a pesar de ser descritos como leones en el fragor de la batalla, comprendían que la vulnerabilidad más peligrosa acechaba en el silencio de la noche, cuando el cuerpo exigía descanso y la guardia podía relajarse. Para ellos, ser sorprendidos mientras dormían era una deshonra táctica inaceptable, un error que podía costar no solo una batalla, sino una campaña entera. Por ello, la construcción de campamentos de marcha, los castra estiva, no era una opción, sino un ritual sagrado, una ley no escrita grabada en la mente de cada soldado. El proceso para materializar esta fortaleza efímera se iniciaba en movimiento, horas antes de que la legión detuviera su avance. La tarea de encontrar el nexo perfecto entre seguridad y recursos recaía sobre los hombros de los exploradores, la caballería de reconocimiento de la legión. Estos jinetes, curtidos y con un agudo sentido del terreno, se adelantaban al cuerpo principal del ejército, moviéndose con sigilo y rapidez, por un paisaje que a menudo era desconocido y siempre potencialmente peligroso. Su misión era encontrar un lugar que cumpliera con un estricto conjunto de criterios. El ideal, casi siempre buscado, era un terreno elevado, una colina suave o una meseta que ofreciera una ventaja táctica fundamental: el dominio visual del entorno. Desde allí, los centinelas podrían otear el horizonte, anticipando cualquier movimiento enemigo con horas de antelación. Este rango de visión debía ser, en la jerga militar romana, limpio. Un paisaje limpio significaba la ausencia de bosques densos, colinas escarpadas o cualquier accidente geográfico que pudiera servir de escondite a un ejército enemigo. Ver y no ser visto, o al menos ver antes de ser alcanzado, era el primer pilar de la defensa. El segundo pilar era el agua. Una legión en marcha, con sus miles de hombres y cientos de mulas de carga, era una entidad sedienta. Los exploradores debían localizar una fuente de agua potable, preferiblemente un río de caudal constante, y no un simple riachuelo. Un arroyo pequeño podía ser fácilmente desviado o envenenado por un enemigo que decidiera asediar el campamento, cortando así el suministro vital. Finalmente, si se tenía constancia de la proximidad del enemigo, se aplicaba una regla de distancia. El campamento debía instalarse a un mínimo de kilómetros de las fuerzas hostiles, un espacio suficiente para reaccionar pero no tan grande como para perder el contacto táctico. Una vez que los exploradores localizaban este punto geográfico casi perfecto, la maquinaria romana pasaba a su siguiente fase con una precisión implacable. Mientras el grueso de la legión continuaba su marcha, manteniendo el ritmo constante que devoraba millas día tras día, un destacamento de ingenieros, escoltado por una unidad de infantería para su protección, se adelantaba al lugar elegido. Su llegada al terreno silencioso marcaba el verdadero nacimiento del campamento. Estos hombres no veían hierba y tierra, veían un plano, una geometría de defensa esperando ser trazada. Con una eficiencia que rayaba en lo artístico, desplegaban sus herramientas de agrimensura y comenzaban a dar forma al vacío. El primer paso era definir el perímetro. 4 grandes banderas, probablemente de colores vivos para ser visibles desde la distancia,
se clavaban en el suelo, marcando las futuras esquinas del campamento rectangular. A continuación, se señalaban los puntos donde se ubicarían las 4 puertas, las arterias por las que la legión entraría y saldría. Se indicaban la porta praetoria, la entrada principal que miraba hacia el enemigo o la dirección de la marcha, la porta decumana, en el lado opuesto, y las porta principalis sinistra y porta principalis dextra en los flancos. Luego, el interior del futuro campamento era despejado. Cualquier vegetación, matorrales o rocas que pudieran obstaculizar el montaje de las tiendas o el movimiento de las tropas eran eliminados, y el terreno se nivelaba en la medida de lo posible. El corazón del campamento, el praetorium, el lugar destinado a la tienda del comandante, era el siguiente punto en ser establecido. Cerca de allí, una bandera roja se alzaba para indicar a los legionarios la dirección del suministro de agua más cercano, un faro vital al final de un día polvoriento. Finalmente, los ingenieros trazaban sobre el terreno las líneas de las futuras calles que organizarían la vida interna de esta ciudad temporal, la vía principalis, que conectaba las 2 puertas laterales. La vía praetoria, que iba desde la puerta principal hasta el centro, la vía decumana, que cubría la parte trasera, y la vía quintana, una calle de servicio crucial. Rodeando todo el perímetro interior, dejando un espacio de seguridad con la muralla, se delineaba la vía sagularis. Cuando la vanguardia de la legión principal asomaba por el horizonte, no encontraba un simple trozo de tierra, sino el esqueleto de una fortaleza, un plan maestro listo para ser vestido de tierra y madera. El momento de la llegada del cuerpo principal del ejército era un espectáculo de disciplina organizada. El sonido de miles de sandalias de cuero, caligae, golpeando el suelo al unísono, se mezclaba con el resoplido de las mulas y el metálico tintineo de los equipos. El diseño del campamento estaba ya finalizado, esperando a la fuerza de trabajo que le daría vida. Era entonces cuando se ejecutaba una división del trabajo increíblemente eficiente. Una cohorte de cada legión, aproximadamente unos 500 hombres, no rompía la formación para descansar. En su lugar, permanecían completamente armados y formaban un perímetro de seguridad, montando guardia con los escudos listos y las miradas atentas al horizonte, protegiendo a sus compañeros durante la vulnerable fase de construcción. El resto de los legionarios, miles de ellos, recibían la orden de aligerarse. Se les permitía dejar en el suelo el pesado escudo, scutum, y la mochila de marcha, sarcina, pero debían conservar su armadura, lorica segmentata, su casco y, fundamentalmente, su espada corta, gladius, ceñida a la cintura. La seguridad nunca se abandonaba por completo. Y entonces, con una sincronización que solo años de entrenamiento podían inculcar, cada hombre extraía de su equipo las herramientas que lo definían tanto como sus armas, la pala y el pico. El primer y más arduo trabajo era la excavación de los fosos defensivos, las fossae. Los legionarios se alineaban a lo largo del perímetro trazado por los ingenieros y comenzaban a cavar. El foso estándar tenía una profundidad de 5 metros y una anchura de 1 metro. Aunque estas dimensiones podían aumentar considerablemente si se sabía que el ejército enemigo era particularmente grande, o si se planeaba permanecer en el lugar durante más de una noche. La tierra extraída del foso no se desechaba, era un recurso valioso. Con cuidado, se transportaba y se amontonaba en el lado interior del foso para construir el agger, un terraplén o rampa defensiva. Este agger se construía a una distancia mínima de 18 metros de donde se ubicarían las tiendas más cercanas, un espacio de seguridad conocido como el intervalum. El terraplén era una obra de ingeniería en sí misma. Medía unos 4 metros de ancho en su base y alcanzaba una altura de 8 metros. Su diseño era asimétrico y brillante. La parte interior del agger, la que daba al campamento, se construía como una rampa suave y continua.
permitiendo a los legionarios subir rápidamente a la cima para defender la muralla sin dificultad. La parte exterior, sin embargo, la que enfrentaría al enemigo, era mucho más pronunciada, casi vertical, diseñada para dificultar al máximo cualquier intento de escalada. Con el foso cavado y el áger levantado, la estructura defensiva de tierra estaba completa. Ahora era el momento de coronarla con la empalizada, conocida como el balum. Aquí entraba en juego otro elemento icónico del equipo del legionario: las estacas de madera que cada soldado transportaba consigo. Estas estacas, afiladas y resistentes, eran parte de su carga personal. Sin embargo, las fuentes históricas y la arqueología han debatido durante mucho tiempo sobre la suficiencia de estas estacas. El consenso es que, efectivamente, los legionarios las llevaban. La pregunta es si la cantidad que portaba cada hombre era suficiente para construir la totalidad de la empalizada de un campamento para miles de soldados, o si, como parece más probable, estas estacas servían como un núcleo principal o una reserva estratégica. La hipótesis más aceptada es que las estacas transportadas se utilizaban siempre, pero se complementaban con madera obtenida en el lugar. Si el campamento se asentaba cerca de una zona boscosa, partidas de legionarios se dedicarían a talar árboles para obtener el material adicional necesario. Esta práctica tenía un doble beneficio. No solo proporcionaba la madera para una empalizada más robusta y densa, sino que también despejaba aún más el terreno circundante, ampliando el campo de visión y eliminando posibles escondites para el enemigo. Las estacas se clavaban firmemente en la cima del áger, entrelazadas y unidas para formar una barrera formidable y puntiaguda. Las puertas del campamento representaban un punto de debilidad inherente. No eran puertas de madera y hierro como las de un castillo. Eran, en esencia, simples huecos de entre 12 y 15 metros de ancho en la línea defensiva, diseñados para permitir el paso rápido y ordenado de las tropas. Para proteger estas aberturas vulnerables, los romanos empleaban una ingeniosa defensa adicional: el titulum. Este consistía en un tramo corto de foso y empalizada construido a cierta distancia por delante de la puerta, de forma oblicua o paralela. Su función era romper el ímpetu de una carga enemiga. Un atacante no podía cargar de frente contra la puerta, sino que se veía obligado a desviarse y atacar la entrada en diagonal. Este simple obstáculo reducía drásticamente la fuerza del impacto y exponía el flanco del enemigo al fuego de proyectiles desde la muralla principal, permitiendo que el muro de escudos romano que defendía el hueco soportara mucha menos presión. Además, cerca de cada puerta se apilaba material de bloqueo, como carros o estacas adicionales, listo para ser utilizado para cerrar rápidamente el paso en caso de un ataque directo. Una vez que las defensas exteriores, foso, terraplén y empalizada, estaban sólidamente erigidas, el enfoque se trasladaba al interior del campamento. El vasto espacio vacío comenzaba a transformarse en una ciudad ordenada y funcional. El intervallum, ese espacio de 18 metros entre el áger y las primeras tiendas, cumplía múltiples funciones vitales. En primer lugar, era una zona de seguridad. Si el enemigo lanzaba proyectiles, como flechas o piedras de honda, por encima de la empalizada, estos caerían en este espacio vacío, protegiendo a los legionarios y sus pertenencias en las tiendas. En segundo lugar, por este espacio discurría la Via Sagularis, una calle perimetral que permitía el rápido desplazamiento de tropas a cualquier punto de la muralla que estuviera bajo ataque, sin tener que atravesar las congestionadas áreas de las tiendas. Además, esta área se utilizaba a menudo para alojar al ganado y a las mulas de carga, manteniéndolos seguros pero separados de las zonas de descanso de los hombres. El montaje de las tiendas, contubernia, seguía un orden jerárquico y práctico. La primera en levantarse era siempre la del comandante, el praetorium, en el centro neurálgico del campamento. A continuación, el resto de las tiendas de cuero se desplegaban en las áreas asignadas a cada cohorte y centuria,
siguiendo las líneas trazadas por los ingenieros. Cada calle, cada bloque, tenía su propósito y sus ocupantes designados, de modo que cualquier legionario, sin importar de qué legión proviniera, podía orientarse en cualquier campamento de marcha del imperio, ya que el diseño era estandarizado. Había una notable excepción a esta secuencia de construcción: el clima. Si una tormenta amenazaba con descargar sobre la legión, el sentido práctico romano prevalecía sobre el manual. En tal caso, la prioridad cambiaba y las tiendas se montaban antes que las defensas para proteger a los hombres y al equipo de la lluvia y el viento. Todo este proceso, desde el primer golpe de pico hasta la última tienda montada, se completaba en un tiempo récord de entre 3 y 5 horas. La duración exacta dependía de factores como la dureza del terreno o la proximidad del enemigo. Si la amenaza era inminente, una porción mayor del ejército debía permanecer en guardia, reduciendo la mano de obra disponible y alargando ligeramente el tiempo de construcción. Con el campamento terminado, la legión finalmente podía respirar. La fortaleza estaba en pie. Al caer la noche, el campamento se transformaba. El bullicio de la construcción daba paso a un silencio tenso, solo roto por el crepitar de las hogueras y las voces apagadas de los hombres. Era el momento de establecer el último y más crucial de los sistemas defensivos: las guardias. La seguridad del campamento y de los miles de vidas dentro de él dependía ahora de la vigilancia de unos pocos. Se colocaba un centinela cada 10 metros de media a lo largo de todo el perímetro de la empalizada. Estos hombres, de pie en la cima del lager, se convertían en los ojos y oídos de la legión durmiente. Su turno, la vigilia, duraba aproximadamente 3 horas, un lapso de tiempo calculado para mantener la máxima alerta sin caer en el agotamiento extremo. Para un legionario de guardia, esas 3 horas podían ser una eternidad. La oscuridad más allá de la empalizada era un lienzo en negro sobre el que la imaginación podía pintar cualquier horror. Cada crujido de una rama, cada ulular de un búho, cada susurro del viento podía ser la señal de un enemigo que se arrastraba sigilosamente hacia ellos. La tensión era inmensa, una batalla personal contra el sueño, el frío y el miedo. Quedarse dormido en el puesto de guardia era considerado uno de los peores crímenes que un soldado podía cometer. No era solo un fallo personal, era una traición a la confianza de cada uno de sus compañeros. El castigo era severo y ejemplar, a menudo la muerte, como se detallaba en los códigos disciplinarios de las legiones, para asegurar que nadie se tomara a la ligera esa responsabilidad vital. Al final de las 3 horas, el sonido de una trompeta resonaba en el campamento, una señal clara y penetrante que anunciaba el relevo. Un nuevo grupo de legionarios emergía de sus tiendas para tomar el relevo, y los que terminaban su turno podían finalmente buscar el calor de sus mantas, con la seguridad de que otros ahora velaban por ellos. Este ciclo de vigilancia se repetía durante toda la noche, asegurando que el campamento nunca estuviera verdaderamente indefenso. La noche era el dominio del enemigo, pero el campamento romano era una isla de luz y disciplina en medio de un océano de incertidumbre. Cuando los primeros rayos de sol teñían el cielo de gris, el campamento comenzaba a despertar. Un toque de trompeta diferente, el de la diana, marcaba el fin de la noche y el inicio de un nuevo día de campaña. Los guardias que habían cubierto la última vigilia se presentaban ante sus oficiales para informar de cualquier incidencia. Transmitían todo lo que habían visto u oído durante la noche. Movimientos sospechosos, luces a lo lejos, cualquier cosa fuera de lo común. La información era poder, y la jornada comenzaba recopilándola. Casi de inmediato, un grupo de jinetes, nuevamente los exploradores, era enviado fuera del campamento. Su misión matutina era doble: asegurarse de que el camino a seguir estaba despejado y, si el enemigo se encontraba en las proximidades, averiguar su posición,
número y actividad. Mientras los jinetes se perdían en el horizonte, la vida dentro del campamento bullía de actividad. Los legionarios desayunaban una comida frugal y energética y, sin más demora, comenzaban a desmontar sus tiendas y a empaquetar todas sus pertenencias personales. El proceso de abandonar el campamento era tan metódico como el de construirlo. Cada hombre sabía exactamente qué hacer, y en poco tiempo, las ordenadas hileras de tiendas desaparecían, dejando de nuevo el espacio interior despejado. Las mulas de carga eran aparejadas y cargadas con el equipo colectivo y los suministros. Al cabo de un rato, los jinetes exploradores regresaban a galope tendido. Se dirigían directamente a la tienda del comandante para presentar su informe. Basándose en la información fresca que traían sobre el terreno y el enemigo, el comandante y su estado mayor trazaban la estrategia para el día, la ruta de marcha, la formación que adoptaría el ejército y los objetivos a corto plazo. Si la decisión era continuar el avance, sonaba un segundo toque de trompeta. Esta era la señal inequívoca de que todo debía estar listo para partir. Los legionarios realizaban una última revisión de su equipo, se aseguraban de que las mulas estuvieran bien cargadas y se agrupaban en sus respectivas centurias y cohortes, listos para formar la columna de marcha. Finalmente, un tercer y último toque de trompeta rasgaba el aire. Era la orden de marchar. Las cohortes comenzaban a moverse en un orden perfecto, saliendo por las puertas del campamento y formando la larga serpiente humana y animal que se adentraría una vez más en territorio desconocido. La ciudad que habían construido con tanto esfuerzo la tarde anterior quedaba atrás. ¿Pero qué ocurría exactamente con el campamento que dejaban atrás? ¿Se desmontaba por completo la fortaleza que les había dado cobijo? Esta es una de las preguntas sobre las que más ha costado encontrar una respuesta definitiva y consensuada entre los historiadores. La duda se centra principalmente en las estructuras de madera, la empalizada y las posibles torres de vigilancia si éstas se habían erigido. Desmontar por completo la empalizada habría supuesto un trabajo considerable, un gasto de tiempo y energía que una legión en marcha no siempre podía permitirse. La opinión más extendida, basada en la lógica militar y en la evidencia arqueológica, sugiere una solución pragmática. Lo más probable es que los legionarios recuperaran únicamente las estacas que ellos mismos habían transportado, aquellas que formaban parte de su equipo personal, y que necesitarían para la construcción del siguiente campamento al caer la noche. El resto de la estructura, especialmente la madera obtenida localmente, simplemente se dejaba en su sitio. Quemar el campamento no era una práctica habitual, ya que el fuego podría alertar al enemigo de su partida y de la dirección que tomaban. Así, lo que quedaba era el esqueleto de una fortaleza, el imponente terraplén y el profundo foso. De hecho, la certeza arqueológica que sí tenemos es que los fosos no eran rellenados. A lo largo y ancho del antiguo Imperio Romano, desde las brumosas tierras de Britania hasta los desiertos de Siria, se han encontrado las huellas fantasmales de estos campamentos de marcha. Las marcas en el suelo, las cicatrices de los fosos, han perdurado durante milenios, permitiendo a los arqueólogos mapear las rutas de las legiones con una precisión asombrosa. Estos fuertes parcialmente desmantelados no siempre se perdían en el olvido. Con el paso del tiempo, algunos de estos emplazamientos estratégicos, con sus defensas de tierra aún visibles, podían ser reutilizados. Podían convertirse en el núcleo de un nuevo asentamiento, un pequeño puesto comercial o una aldea que, atraída por la seguridad residual y la ubicación estratégica, iría creciendo lentamente hasta transformarse, en algunos casos, en una verdadera ciudad. Así, la obra de una sola tarde, diseñada para durar una sola noche, podía inadvertidamente plantar la semilla de una comunidad que perduraría durante siglos. Y con esto se cierra el ciclo. La proeza de ingeniería romana no era solo una táctica militar,
sino un acto de civilización itinerante, una demostración de que el orden y la disciplina podían imponerse sobre el caos, aunque solo fuera por una noche, antes de marchar hacia el siguiente amanecer.